Es María Navarro, soy residente del primer año de Cirugía General del Hospital Docente Padre Villini y el día de hoy les voy a estar hablando sobre instrumental quirúrgico. Un momentito. No quiere cambiar. Ok. Entonces, hablando un poco del instrumental quirúrgico, es el conjunto de elementos o herramientas que se utilizan en los procedimientos quirúrgicos, las cuales le van a conferir al cirujano habilidades para realizar maniobras quirúrgicas básicas, las cuales pueden ser para extirpar o modificar un tejido biológico o para tener acceso al mismo. A lo largo de la historia, las variaciones del instrumental quirúrgico han sido muy numerosas y el diseño del mismo se va a realizar en base a su función. Hablando un poquito de historia, tenemos que los primeros instrumentos quirúrgicos datan de la edad de piedra, eran bastante rudimentarios, eran cuchillos y lesnas de pedernal y de obsidiada. A medida que fue pasando el tiempo, la evolución de la actividad quirúrgica se fue disgregando en calidad y en función en las distintas sociedades. Tenemos que en el antiguo Egipto practicaban procedimientos quirúrgicos desde los 2500 a.C. y ellos crearon instrumentos de metal. Tenemos la antigua India, que fue una de las sociedades con mayor desarrollo en el campo quirúrgico para ese entonces. Ellos tenían un libro, el libro Sumruta Sumita, que describía al menos 20 instrumentos de corte y 101 instrumentos contundentes de acero. Y en la antigua Grecia, ellos utilizaban instrumentos de bronce. Con la creciente aceptación del pensamiento cristiano y el menosprecio hacia las artes manuales, pues la cirugía duró bastante tiempo divorciada de la medicina académica. En ese entonces, como no hubo un gran progreso en los campos quirúrgicos, básicamente lo que habían era instrumentos para extracción de balas o amputaciones de emergencia por todos los conflictos bélicos de aquella época. Fue más tarde, hacia los 1500, en Francia, cuando Ambroise Paré, él creó las pinzas Bec de Corbin, que eran pinzas que lo podemos ver en la diapositiva a la derecha, él utilizaba para control de hemorragia en sus pacientes. También en 1708 se escribió el libro Cours d'Opération de Chirurgie, el cual describía instrumentos para múltiples tipos de operaciones. Más tarde, con el advenimiento de la anestesia, los conceptos de asepsia y antisepsia y el control de hemorragia dado por Ambroise Paré, pues entonces en los 1800 nace lo que se conoce como la era de la cirugía moderna. Ya entrando un poquito en materia, tenemos las partes de los instrumentos. Hacia la izquierda tenemos una pinza de disección. Esta va a estar formada por la punta, las mandíbulas, que son las que van a mantener la prensión del tejido. Estas se van a continuar con las ramas. A su vez, en la cara lateral van a tener un cambio en la superficie. Esto va a ser la superficie de sujeción. Las ramas se van a unir en el vértice y van a estar continuadas por el mango. Ya para las tijeras y las pinzas hemostáticas o de tracción, las tijeras van a tener las puntas que se van a continuar con las hojas, que van a ser la parte cortante del instrumento. Se va a articular o va a tener un clavo de articulación, continuado de las cañas, cuerpos o ramas, y estas a su vez van a tener las anillas al final, donde se introducen los dedos. En las pinzas tenemos las puntas por igual, pero estas se van a continuar con las mandíbulas, que son las que van a mantener la prensión del tejido. La articulación se va a llamar caja de traba, va a estar seguida por los cuerpos o las ramas, va a tener los anillos para los dedos y además va a tener un dispositivo para asegurar la prensión que va a estar cerca de las anillas, lo podemos ver en la imagen, y se va a denominar la cremallera o trinquete. En cuanto a la clasificación del instrumental quirúrgico, este va a estar dado por el material o su composición, la forma y el uso del mismo.
Según el material o composición, pueden ser de acero inoxidable, uno de las aleaciones metálicas más fuertes que se conoce. Estos instrumentos son bastante resistentes tanto a los líquidos corporales como al proceso de esterilización mismo. La única desventaja que tiene este metal es que es muy brillante y puede interferir con la visión del cirujano, pero es por esto que se le pone una capa de níquel, lo que le da un acabado mate al instrumento. También tenemos el titanio, que es un metal más resistente que el acero inoxidable, pero a su vez también más costoso. Tenemos el vitalio, que es otra aleación metálica de cromo, carbono y molibdeno, y este se utiliza más para implantes maxilofaciales y para instrumentos de ortopedia. También tenemos el carburo de tungsteno, que es un metal con una coloración azulada y bastante resistente. Se pueden hacer instrumentos de otros metales, como son el aluminio, la plata, el bronce, entre otros. Y los instrumentos blindados son básicamente instrumentos que se hicieron de un metal, se le colocó una capa protectora que pudo ser de níquel, de cromo o de cualquier otro metal, y esto le confiere mayor resistencia a la corrosión. Según su forma, los instrumentos pueden ser de un solo cuerpo, como es el mango del bisturí, el cual tiene una punta y un cuerpo. Pueden ser articulados, como las tijeras, que tienen hojas y ramas unidas mediante un clavo de articulación. Pueden ser como las pinzas de cierre, que van a tener las cremalleras, que van a asegurar el cierre de las mismas. O pueden ser elementos de fibra óptica de vidrio, que va a estar rodeada de una cobertura de hule o de plástico para su protección. Ya hablándose de la función de los instrumentos, estos pueden ser de corte, pueden ser de hemostasia, de sujeción o tracción, de separación, de disección, sutura o de aspiración. Dentro de los instrumentos de corte o diéresis, estos, como lo dice su nombre, se van a utilizar para cortar, separar y extirpar tejidos, y también para cortar materiales. Dentro de estos tenemos los mangos de bisturí, que vienen en distintos tamaños, número 3, número 4 y número 7. Esto es muy importante, ya que los mangos 3 y 7 tienen una punta más fina que el número 4, por ende las hojas de bisturí que van a encajar en estos mangos van a ser las más pequeñas, que son las 10, la 11 y la 15. Por otro lado tenemos el mango número 4, que este va a tener una punta más robusta y va a poder adaptar las hojas de mayor diámetro, como son la 20, la 21, la 22, la 23 y la 24. Otros instrumentos de corte, tenemos la tijera de mayo, que son unas tijeras robustas de punta redondeada, pueden tener hojas rectas o curvas, y estas se utilizan para corte de material inerte, ya sea hilo o malla, por ejemplo. Tenemos las tijeras Metzemal, que son tijeras delgadas, de punta roma también, pueden tener hojas rectas o curvas, y estos, debido a su pequeño tamaño, se pueden utilizar para cortar tejidos blandos dentro de cavidad. Tenemos las tijeras de Litauer o tijeras quitapuntos. Estas tijeras se caracterizan por tener en una de sus hojas una pequeña muesca, lo que permite que se introduzca por debajo del punto y se pueda cortar el punto con mayor facilidad. Y también tenemos las tijeras de Potts, que son tijeras delgadas con una angulación de 45 grados más o menos, hojas cortas, puntiagudas, que se utilizan en cirugía vascular y también se pueden utilizar en neurocirugía para corte de dura madre. Dentro de la cirugía ortopédica tenemos los instrumentos de corte de hueso, tenemos la sierra de Gigli, que es un cable flexible, que como ya dije se utiliza para el corte de hueso. Tenemos sierras automáticas y sierras manuales. La automática, la sierra oscilante quirúrgica, y las manuales tenemos la sierra quirúrgica de Charrier y también tenemos la cizalla. Hablando un poquito de los instrumentos para hemostasia, estos se utilizan para hacer hemostasia, sujetar o comprimir tejidos. Los más frecuentes tenemos la pinza Kelly, la cual puede ser curva o recta. Esta tiene unas mandíbulas largas
y tiene estrías en la parte interna de sus mandíbulas. Esta se utiliza para hemostasia de vasos de mediano calibre. Tenemos las pinzas mosquito o de Halsted, que estas son pinzas pequeñas, con mandíbulas pequeñas, son puntiagudas y se utilizan para vasos de pequeño calibre. Y las pinzas de Crail, que se parecen mucho a la mosquito, pero tienen mandíbulas un poquito más largas, que también se utilizan para vasos de pequeño calibre. Tenemos también las pinzas Rochester, que son pinzas robustas, tienen mandíbulas más alargadas, pueden ser con puntas curvas, y tienen estrías en sus mandíbulas, en la cara interna de sus mandíbulas, y se utiliza para hacer hemostasia en tejidos profundos. Las pinzas Satinsky, que se caracterizan por su gran curvatura de sus puntas, y estas se utilizan para oclusión parcial de vasos sanguíneos, o sea, de manera tangencial. Y tenemos también las pinzas de Mixter, que se utilizan para hemostasia de tejidos profundos y tienen puntas anguladas. Otro instrumento de hemostasia es la unidad de electrocirugía. Esta está presente en el 80% de los procedimientos quirúrgicos. La unidad de electrocirugía va a utilizar corriente alterna para producir calor y así hacer los procedimientos de corte o de coagulación. Esta va a operar a frecuencias de 200 kHz a 3.3 MHz y van a estar compuestos por el generador de tensión o de frecuencia, que va a ser el aparato que podemos ver en la parte inferior de la diapositiva. El electrodo activo, que usualmente el que vemos es el electrobisturí, que es un elemento fino, con una punta fina también, pueden venir en distintos diámetros, y a más fina la punta del bisturí, pues mayor precisión se va a tener con el elemento. Y también tenemos el electrodo de retorno, que este se va a caracterizar por tener una mayor área que el electrodo activo, y esto es porque a mayor área va a tener mayor densidad de energía en cada parte del área, por ende se pueden evitar complicaciones como quemaduras durante el retorno de la energía hacia el generador de frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que según el tipo de señal que se genere, puede ser de corte puro, puede ser de corte con coagulación o de coagulación. El corte puro se va a caracterizar por hacer unas ondas de pequeña amplitud y gran diámetro entre una y otra. El corte con coagulación va a ser ya un punto medio, y la coagulación van a ser ondas de gran amplitud y de gran amplitud, alta frecuencia y de poco intervalo entre una y otra. También tenemos que saber que en la unidad de electrocirugía van a haber colores distintivos. Tenemos que todo lo que sea corte va a ser de color amarillo, como podemos ver en la imagen. La parte de modo corte, los botones son amarillos, y en la parte de coagulación pues van a ser azul. Por igual lo cubre en el electrobisturí. En cuanto a las energías que nos ofrece la unidad de electrobisturí, tenemos la monopolar y la bipolar. La monopolar es la más utilizada porque es la más económica. Esta se va a caracterizar por tener el electrodo activo, que va a ser el electrobisturí, y tener el electrodo de retorno o tierra, que va a ser la placa. Por uno entra la corriente y por el otro sale. A diferencia de la energía bipolar, en la cual se va a tener un solo electrodo, el cual en su mayoría tiene forma de pinza, y por este va a entrar y va a salir la energía. Ya hablando de los elementos de sujeción o tracción, también se les conoce como clampeo. Estos se van a dividir en dos grupos: los de prensión continua delicada y los de prensión continua fuerte. Dentro de los delicados tenemos la pinza Alice, que esta se va a caracterizar por terminar en su punta con dientes y sus mandíbulas van a ser curveadas. Esta es para prensión de tejidos delicados. Tenemos la pinza Backup, que esta va a tener puntas con estrías y va a terminar en forma cóncava.
Y también tenemos las pinzas Foster, que van a ser pinzas grandes, alargadas, con grandes mandíbulas, van a terminar en forma de aro, por eso también se le conoce como pinza aro o pinza de corazón, y se caracterizan también por tener cremalleras bien alargadas, lo que permite ajustar mejor la prensión de los tejidos. Dentro de las delicadas, seguimos con comprensión delicada y tracción atraumática. Tenemos la Duval, que termina en estrías y sus puntas son triangulares. También tenemos el clamp intestinal, que tiene mandíbulas muy alargadas y estriado, que también se utiliza para prensión delicada, sobre todo en intestino. Ya para los de presión continua fuerte, tenemos los backhouse o pinzas cangrejo o pinzas de campo, que se utilizan para fijar el campo estéril. Y tenemos también las pinzas Cocher, que son pinzas robustas con mandíbulas largas y que terminan en dientes. Ya para la separación, estos son los que van a mantener la exposición o apertura del sitio quirúrgico. Estos pueden ser manuales o pueden ser automáticos. Tenemos los Farabee, que son muy utilizados. Estos pueden ser angostos o pueden ser un poquito más anchos. Se utilizan principalmente para separar planos superficiales, sea piel, tejido celular subcutáneo o músculo. Tenemos los Army Navy, por igual, son para separar planos superficiales. Se diferencian de los Farabee de que tienen una apertura en su cuerpo. También tenemos los separadores Richardson, que estos son separadores de profundidad. Estos ya se utilizan dentro de cavidad. Tenemos también los separadores de Ru, que son separadores de tejido superficial, al igual que los Farabee y el Army Navy, y vienen en distintos tamaños. Tenemos el separador de Sen, que este es un separador delgado que se caracteriza por tener en una parte una placa roma y en la otra tiene garfios y se utiliza mucho para cirugía de tiroides. También tenemos los separadores Beaver o valva semiluna por su forma, que se utilizan para separar en profundidad y cuando se requiere gran fuerza en la separación. Ya los separadores automáticos o autoestáticos, estos tienen la facilidad de que permiten las manos libres a los ayudantes de cirugía para realizar otras tareas. Tenemos dentro de este el separador Weightlander, que en sus ramas termina en garfios y se utiliza mucho en cirugía de tiroides, neurocirugía y en cirugía vascular. El separador de Balfour, que posee dos ramas transversas unidas a una valva suprapúbica, los cuales se utilizan para separación de abdomen, y uno similar al Balfour es el Gosset, que tiene las mismas ramas transversas, pero no tiene la valva suprapúbica. Tenemos los separadores de Finochetto, que son dos ramas transversas unidas a una cremallera, lo que va a permitir la separación torácica. Y también tenemos los separadores Gelpi, que van a terminar en sus puntas por garras bien afiladas, las cuales se van a separar justo en la herida y se utilizan en cirugías vasculares como safenectomías o fístulas AB. Dentro de los instrumentos de disección tenemos estas se llaman también pinzas de mano izquierda, pueden ser cortas, medianas o largas, y pueden tener dientes o pueden ser sin dientes. Las que son con dientes se suelen utilizar para tejidos más superficiales como la piel. Las sin dientes ya se pueden usar dentro de cavidad, lo que tienen son estrías en las puntas. Tenemos también las pinzas de disección Adson y Adson Brown, que se caracterizan por ser pinzas en forma de bayoneta y que la Adson sola termina en puntiagudas, mientras que la Adson Brown termina en puntas cuadradas. Son para sujetar tejido superficial y ambas se utilizan mucho en cirugía de tiroides.
Tenemos los instrumentos de sutura, que son los que se utilizan en el tiempo quirúrgico de síntesis, que es el tiempo de la intervención destinada a la aproximación de los tejidos. Entre estos elementos tenemos los portaagujas de Mayo-Heger, que este se utiliza más en cirugía vascular, y tenemos el Crail Wood, que es el que se utiliza más en cirugía general, y este se caracteriza por tener en sus mandíbulas una lámina de carbono de tungsteno para mejorar el agarre de la aguja. En cuanto a la aspiración, tenemos que esta va a ser la limpieza del campo operatorio. Esta se puede efectuar con gasas libres o con compresas o montadas en pinzas, pero también se pueden utilizar cánulas de aspiración. La más frecuente, la que más vemos, es la cánula de Yankauer, que es una cánula plástica desechable, que se utiliza en la mayoría de los procedimientos. Tenemos la cánula de Frazier, que es una cánula metálica de pequeño calibre y se suele utilizar en procesos de otorrinolaringología. Y también tenemos la cánula de Poole, que es una cánula recta con muchas fenestraciones en su porción distal, que se utiliza usualmente en los procedimientos quirúrgicos donde se tiene que aspirar gran cantidad de líquido o que el líquido es en planos muy profundos. Cuanto al instrumental especial, tenemos las grapadoras, que estas van a tener grapas metálicas dentro y se van a utilizar para aproximación de tejidos. Y estas son desechables. Hablando un poquito de la laparoscopía, es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que va a permitir la visualización de la cavidad abdominopélvica con ayuda de un lente. En cuanto a la clasificación de sus instrumentos, tenemos que esta va a ser la torre del laparoscopio, los instrumentos para el neumoperitoneo, los trócares y ya el instrumental quirúrgico propiamente dicho. Tenemos que en la torre de la cirugía laparoscópica vamos a tener la fuente de luz, vamos a tener el procesador de imagen, que son donde se van a procesar las imágenes que provienen de la cámara que se introduce en cavidad. Tenemos el monitor para ver las imágenes de la cámara y la fuente electroquirúrgica, que ya sabemos que va a estar unida pues al electrobisturí. Los instrumentos para hacer el neumoperitoneo, tenemos la aguja de Veres o aguja insufladora desechable. Esta va a tener un protector retráctil en la punta para evitar lesión de vísceras cuando se entra a cavidad. Vamos a tener el laparoinsuflador, que se va a encontrar en la torre del laparoscopio, y este es el que va a modular o a regular la cantidad de CO2 que vamos a tener dentro de cavidad, y el tanque de CO2 que va a tener el CO2 que se va a insuflar a la cavidad. Los trócares van a ser los instrumentos que nos van a permitir el acceso a la cavidad abdominal. Estos van a ser de diversos tamaños, dependiendo de la necesidad del cirujano, y varía de 3.5 a 12 milímetros. El instrumental quirúrgico propiamente dicho, tenemos la cámara, que es lo que nos va a facilitar la visualización. Tenemos los graspers, que vienen de distintos tamaños y formas, y estos se van a utilizar para la prensión de tejidos. Tenemos los clippers, que van a facilitar la colocación de clips dentro de la cavidad. Tenemos las tijeras para cortar, que pueden ser con puntas, con hojas rectas o curvas. Tenemos los portaagujas por igual. Tenemos los instrumentos de electrocirugía para hacer hemostasia y corte de tejidos, que como podemos observar en la imagen, estos van a tener distintas puntas dependiendo de la necesidad del cirujano. También tenemos separadores, como el separador en abanico, la pinza de disección Maryland, y tenemos también la cánula de aspiración e irrigación, o también conocida como trompeta, la cual puede permitir la irrigación de solución dentro de la cavidad y su posterior aspiración. Y en dado caso se necesita extraer algo de dentro de cavidad, pues entonces tenemos también las bolsas de extracción. Ya hablando un poquito de la organización de la mesa de Mayo, ya sabemos que la mesa de Mayo va a ser el elemento donde van a estar todos los instrumentos
que se necesiten para el procedimiento quirúrgico. Este se va a organizar de derecha a izquierda según los tiempos quirúrgicos. Vamos a tener en la porción hacia la derecha, vamos a tener los instrumentos que van a ser de corte o diéresis. Ahí van a estar el mango de bisturí con la hoja montada, vamos a tener las tijeras. Después vienen los instrumentos de hemostasia y de tracción. Aquí tenemos pinzas, ya para la hemostasia tenemos pues pinza de Kelly, de la Kyle o la Halsted, la que se necesite. Principalmente las Kelly se utilizan más. Tenemos las pinzas de tracción también, que dependiendo de lo que se necesite, pues pueden ser ya, como mencioné, de prensión continua delicada o de prensión fuerte. Posterior a esto, vamos a tener los instrumentos de cierre o de sutura, donde van a estar los portaagujas y los hilos. Y en la porción superior de la bandeja podemos tener las pinzas de disección, los separadores y tener algún recipiente, riñonera o otro recipiente con las gasas o compresas. Entonces, ¿qué tiene una bandeja quirúrgica básica? En la imagen podemos ver los instrumentos que podemos tener en una bandeja quirúrgica básica. Tenemos mango de bisturí, pinzas izquierdas, tijeras Metzenbaum y Mayo por lo menos. Tenemos tracción delicada, tenemos Ali, tenemos Backup, tenemos Foster, pinzas de hemostasia, podemos ver Kelly de distintos tamaños. Y para sutura tenemos pues los portaagujas y tenemos separadores Farabee, por lo menos Farabee. En cuanto a otros procedimientos quirúrgicos que vemos frecuentemente en cirugía general, tenemos la tiroidectomía, que aparte de los elementos de la bandeja quirúrgica básica, debe tener un separador de C, debe tener pinza Addison con dientes y sin dientes y neuroestimuladores. Con respecto a la colecistectomía, como son procedimientos ya de cavidad, debemos tener separadores de profundidad, como son el Lieber o el Richardson. Tenemos pinzas de tracción fuerte, como la pinza Kocher, tenemos valvas maleables y tenemos la pinza del conducto cístico. En cuanto a la laparotomía exploratoria, debemos tener clamp intestinales, debemos tener separadores Lieber o Richardson, pinzas de Kocher y por igual valvas maleables. Ya hablando un poquito de las generalidades de quirófano, como ya sabemos, no existe una clase de distribución específica para los quirófanos actuales, pero según algunas literaturas deben haber cosas ya determinadas, como que el tamaño debe ser mayor de 35 metros cuadrados de un quirófano, la temperatura que debe manejar el quirófano debe ser entre 20 y 25 grados Celsius y el sistema de aire acondicionado del quirófano debe ser separado del hospital general y se debe limpiar con frecuencia. Debe tener materiales de construcción adecuados, no se deben utilizar losetas ya que albergan microorganismos y polvo, los pisos deben ser de PVC conductivo y las paredes deben ser lisas y sin poros. El quirófano se va a dividir en 3 zonas. Vamos a tener la zona negra, la zona gris y la zona blanca. La zona negra va a ser la primera zona. Al llegar al quirófano va a ser una zona de amortiguación y esta va a estar formada por las oficinas, la sala de estar, los vestidores y los baños. Ya posterior a esta, la segunda zona, esta va a ser la zona gris. Ya aquí ya sean los médicos o los camilleros, licenciadas o demás, ya deben tener su pijama quirúrgica y todo su material, mascarilla, gorro y botas. Este va a estar formado por el cuarto de equipo, la farmacia, pasillos y salas de recuperación. Y finalmente tenemos la zona blanca o zona estéril, la cual va a estar formada por el área de lavado quirúrgico y los quirófanos. Aquí solamente deben estar los participantes del procedimiento quirúrgico.
Posterior a un lavado de manos apropiado, como ya sabemos, de al menos 3 a 5 minutos, entonces viene la colocación de la vestimenta y los guantes. Tenemos que la colocación de la bata quirúrgica puede ser asistida. Podemos ver en la imagen, una persona pues ayuda al cirujano a colocarse la bata y una posteriormente le ayuda a amarrarla por detrás. Deben tener cuidado de no tocar ninguna superficie ni tocar nada para que no se contamine. Y luego viene la colocación de los guantes estériles, que como podemos ver se abre el empaque. Se va a tomar por el pliegue interno el primer guante, se hace la colocación de este mismo. Posterior ya, esta mano con guante, pues entonces ya se puede tomar el siguiente guante para colocarlo en la otra mano. Como ya sabemos, en el quirófano hay distintos roles. Tenemos el rol del cirujano, tenemos el primer ayudante y también tenemos el segundo ayudante. El cirujano en quirófano debe desarrollar y ejercitar su criterio, lo que permitirá la toma de decisiones rápidas y seguras con respecto a cualquier situación que se presente del paciente. Debe trabajar rodeado de las mejores condiciones, debe exigir orden en el quirófano, un trabajo sistemático y si en dado caso alguno de sus asistentes pues cometen un error, él debe señalarlo para que no vuelva a ocurrir. Aquí tenemos una tabla de las funciones y las diferencias entre el primer ayudante y el segundo ayudante. El primer ayudante suele tener una participación más activa, a diferencia del segundo ayudante, que es más estático. El primer ayudante debe conocer la operación perfectamente y debe facilitar el trabajo del cirujano. El segundo ayudante se va a encargar del corte de ligaduras que hacen el cirujano y el primer ayudante, sostener los separadores manuales o dinámicos y realizar todo lo que se le indique. El primer ayudante siempre va a trabajar enfrente al cirujano, un poquito hacia la derecha del mismo, y el segundo ayudante va a trabajar a la derecha del primer ayudante. El primer ayudante debe colaborar con el cirujano en la colocación del campo quirúrgico y el segundo ayudante es quien va a recibir todo el instrumental tanto del cirujano como del primer ayudante. En cuanto a la colocación de los campos estériles, vamos a tener que estos van a ser 5. El primero que vamos a colocar va a ser el campo podálico o la sábana de pies. Se va a colocar en la parte inferior del paciente. Luego tenemos el campo cefálico, va hacia la cabeza del paciente. 2 campos laterales, un izquierdo y un derecho. Posterior a este, pues entonces se coloca ya el campo perforado, hoy va a ser el último campo. Y posterior a esto ya se fijan con las pinzas backhouse, se puede fijar también el electrobisturí y la cánula de aspiración. Ya estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.